y está pensado como un ejercicio de jóvenes y para jóvenes. Contiene 3 ejes temáticos: garantía de paz y seguridad, economía y competitividad, y educación de calidad. Esos temas contienen, a su vez, 3 ejes transversales, a saber: región Caribe, género y juventud. Como jóvenes nos preocupa el panorama que dejó la movilización social del 2021. Según la ONG Temblores y Indepaz, en su informe de junio, se reportaron 3.486 casos de violencia policial, registrando 75 víctimas de violencia homicida, de los cuales 44 han sido con presunta autoría de la fuerza pública. Y lo más preocupante, 32 de ellos hacia jóvenes entre 18 y 25 años. Sin embargo, a pesar de que en el Caribe colombiano se ha estado construyendo una cultura de paz, sobre todo en la zona centro y norte de la serranía del Perijá, el conflicto armado sigue bastante activo en otras partes. La presencia de grupos armados ilegales en las subregiones aún no ha cesado, por lo cual existe todavía la amenaza de que las elecciones puedan ser llevadas a cabo permeadas por la violencia y de manera no libre. Asimismo, el desempleo y la tarifa de energía en el Caribe nos generan inquietudes. Según el DANE, entre septiembre y noviembre del 2021, la tasa de desempleo joven fue del 18.8%. Para las mujeres fue del 25.3%, para los hombres fue del 14.1%. Para las 7 capitales del Caribe, sin incluir San Andrés y Providencia, la cifra de desempleo joven en los hombres fue del 19% y para las mujeres fue del 39.2%. En relación con las tarifas de energía, el incremento autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas a partir de septiembre del 2021 generó en el Caribe un alza real de un 9,83% para el sector residencial y de un 5% para el sector empresarial. Finalmente, sobre la educación nos preocupa que el desempeño académico de las instituciones educativas en Colombia ha disminuido de manera sostenida en los últimos años, según la medición de la prueba Saber 11. El puntaje global promedio pasó de 264 sobre 500 puntos en 2016 a 241 sobre 500 puntos en 2021, situación que seguramente se agravará por los efectos negativos de la pandemia. Asimismo, en Colombia se ha demostrado que el nivel de profesionalización de los docentes influye positivamente en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber. No obstante, las facultades en educación colombianas admiten a los estudiantes con menores promedios en las pruebas Saber 11 y estos, además, obtienen resultados inferiores a promedio en las pruebas Saber Pro. Abordaremos estos temas de manera focalizada en cada una de las preguntas que hemos preparado. Bienvenidos. Como explicaron nuestros estudiantes en el video, las preguntas de este debate están distribuidas en segmentos temáticos. El primer segmento dedicado a preguntas de garantías de paz y seguridad. El segundo segmento a economía y competitividad. El tercer segmento a educación de calidad. Y el cuarto y último segmento está dedicado a preguntas elaboradas a partir de inquietudes que presentaron los jóvenes en las redes sociales de Cosmopolítica. Todas y cada una de las preguntas de este debate han sido diseñadas con un enfoque de género, juventud y región Caribe, y les sugerimos a los candidatos y candidatas incorporar estos enfoques en sus respuestas. Ahora me permito presentarles a todos los candidatos que nos están acompañando en este momento, en su orden de ubicación. Anteriormente, antes de que nos acompañaran en esta tarima, hubo un sorteo de balotaje para tener la ubicación actual. En ese sentido, los presento a continuación. Francia Márquez, del partido Soy Porque Somos. Alejandro Gaviria, del movimiento Colombia Tiene Futuro. Ingrid Betancourt, del partido Verde Oxígeno. Y por último, Gustavo Petro, del partido Colombia Humana. Antes de iniciar, me gustaría repasar las reglas de este debate que han sido previamente compartidas con los equipos de campaña de todos y cada uno de los candidatos y candidatas aquí presentes. En primer lugar, como lo mencionó Giovanna, el orden de ubicación y a su vez el orden en el que responderán las preguntas ha sido sorteado previamente.
Los invitados tendrán hasta 1 minuto y 30 segundos para responder cada pregunta. El derecho de réplica está limitado a tan solo 1 minuto y solo podrán ejercerlo cuando otro candidato los mencione de manera directa, con nombre propio, en sus respuestas para efectos de atacarlos o generar controversia. No se permitirá el uso de la contrarréplica. Con las reglas del juego claras, solo quiero mencionarles a nuestros invitados que si bien es cierto que en este tipo de debates presidenciales es común los confrontamientos personales, queremos recordarle que los jóvenes, los docentes y las personas aquí presentes están más interesados en saber sus propuestas y sus estrategias para materializarlos en el caso de que pudieran llegar a ser el presidente o la presidenta de Colombia. En ese sentido, sin mayor preámbulo y siguiendo el orden ya establecido en el que están ubicados, tendrán 1 minuto para presentarse a los jóvenes del país. Por favor, díganos quiénes son, qué buscan, qué quieren o cualquier cosa que los haga sentir representados y quieren que los jóvenes del país los escuchen. Francia Márquez tiene 1 minuto, adelante. Bueno, como mamá, como hija, como hermana, lo que quiero es que los jóvenes puedan andar sin miedo en este país, que a los jóvenes no se les asesine con las balas de la patria, que ningún niño o niña tenga que morir de hambre o de desnutrición, que entre los colombianos no tengamos que resolver nuestros problemas o nuestras diferencias con las armas. Queremos un país en paz, queremos un país con justicia social, con justicia racial, con justicia de género, con justicia ecológica. Queremos un país con justicia económica, donde el desarrollo no esté basado en la acumulación en las manos de unos pocos, sino que el desarrollo esté basado en el bienestar, en el vivir sabroso para todos los colombianos y colombianas. Muchas gracias, precandidata Francia Márquez. Adelante, Gabriela, tiene 1 minuto. Muy buenos días para todos y todas. La vida se conecta a veces de manera imprevisible. Hace 20 años yo estaba finalizando el primer libro que escribí sobre educación y movilidad social en Colombia, mostrando los obstáculos a la movilidad en nuestro país. Menciono esto aquí en esta universidad porque la Universidad del Norte es un ejemplo, casi el ejemplo del papel transformador de la educación. Lo que yo quiero ser es el presidente de las oportunidades. Voy a ser el presidente de las oportunidades. Para eso se necesita la universidad pública y la privada, la técnica y la tecnológica y la universitaria, la educación liberal y la formación para el trabajo. Como rector, como escritor, como investigador, como profesor, me propongo que la historia de la Universidad del Norte cunda por todo el país y que así como esta universidad ha sido el ejemplo de movilidad social, lo sea todo Colombia. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del balotaje, Ingrid Betancourt tiene 1 minuto. Buenos días, jóvenes de Barranquilla. Yo vengo acá a decirles que mi propósito y la razón por la cual estoy acá frente a ustedes es porque yo he conocido el secuestro y sé que los colombianos estamos secuestrados hoy de una forma diferente de secuestro, pero es el secuestro de la corrupción. Yo quiero liberarlos a ustedes del secuestro de la corrupción. Quiero que ustedes, cuando salgan de acá, puedan tener la posibilidad de encontrar un empleo que realmente sea acorde con sus sueños y que no tengan que pasar por el problema indigno de tener que pedir palancas a políticos corruptos, que tengan que pagar peajes, que tengan que acomodarse con la corrupción y que tengan que finalmente pasar del lado de los que no quieren construir el país, sino de los que se acomodan con el tema de lo que nos roban y de las oportunidades que nos quitan. Muchas gracias, candidata. A continuación, el precandidato Gustavo Petro tiene 1 minuto. Gracias. Colombia es un país que se ha venido llenando de miedos. El miedo de la muchacha que camina en la calle y mira para atrás. El de la mamá cuando
sus hijos salen y no sabe si van a volver, el que se sube al bus, el que deambula en una noche en una gran ciudad, miedos pequeños, miedos grandes, realidades de todos los días en las noticias, la masacre aquí, el muerto allá. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos en conclusión, al final? Pues que Colombia no fuese ese reino del miedo, de la muerte, de la corrupción, sino que Colombia fuese la potencia mundial de la vida. Cómo construir una política pública que genere, que cree, que intensifique en Colombia la existencia, la vida misma para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados e invitadas. Giovanna, iniciemos con el primer segmento de preguntas temáticas dedicadas a garantías de paz y seguridad. Listo, decano. La primera pregunta es, dentro del contexto del paro nacional, en el cual los jóvenes fueron protagonistas, numerosos organismos y entidades internacionales se pronunciaron en contra de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué reformas políticas impulsaría para evitar que estos hechos volvieran a suceder en el país? En su respuesta, por favor explique si estaría de acuerdo con realizar una reforma policial. En este orden, seguimos con Francia Márquez. Bueno, creo que la inseguridad en nuestro país se vista solamente de una visión neoliberal, donde la gente más empobrecidas, racializadas y excluidas, donde las juventudes de los barrios populares son los que se ven como la amenaza para el statu quo, la amenaza para quienes ostentan privilegios. Y esa inseguridad no se ve en términos de las necesidades que esa población que se ve como una amenaza representa, ¿sí? Creo que es necesario entonces pensar en una seguridad integral que resuelva el problema de la alimentación, que resuelva el problema de la vivienda, que resuelva el problema de la inseguridad social, de la movilidad, que resuelva el problema de la inseguridad que sentimos quienes vivimos las opresiones raciales, de género y de clase. Por supuesto, eso pasa por una reforma a la policía y una reforma en términos de una policía civil comunitaria, porque la policía nuestra se formó en términos militares y hoy tristemente el enemigo interno a vencer y a combatir es la juventud colombiana. La juventud en los barrios que no tiene oportunidad y que no ha podido pisar las puertas de una universidad. Muchas gracias, Francia Márquez. Seguimos con el precandidato Alejandro Gaviria. Voy a empezar primero diciendo que la inseguridad se combate con la gente, no contra la gente. Se combate no molestando al vendedor ambulante o al joven que protesta o al campesino en la periferia de Colombia que no tiene oportunidades de vivir y ha recurrido a los cultivos de uso ilícito. Se combate con intuición y con oportunidades. Se combate haciendo énfasis en las organizaciones criminales y en los delitos que le importan a la gente. Antes de hablar de una reforma a la policía, yo pondría un énfasis primero en una reforma a la justicia, para que en Colombia no exista impunidad. El primer tema de mi reforma a la policía estará centrado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en recuperar la confianza que se ha perdido de la fuerza pública en buena parte del país, pero sobre todo en las áreas urbanas. Seguramente tendremos que hacer una reforma institucional también, donde la policía pase a ser una policía civilista en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio del Interior. Pero lo que yo le pondré a la policía es un tono ético, de respeto irrestricto a los derechos humanos y que trabaje con la gente para recuperar esa confianza en el Estado y para que la inseguridad comience a disminuir y con oportunidades, con mayor confianza, de alguna manera recuperando esa policía civilista, podamos tener al mismo tiempo confianza en la policía y mayor seguridad en nuestro país.
Muchas gracias, Alejandro Gaviria. Seguimos con la candidata Ingrid Betancourt. Todos compartimos el diagnóstico sobre el tema de las causas de la inseguridad y todos sabemos que están ligados a la educación. Si tuviéramos más escuelas, tendríamos menos cárceles. También sabemos que está ligado al tema de la pobreza, al tema de la desigualdad, de la exclusión. Pero hay un tema sobre el cual tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos, y es entender que si nuestra fuerza pública, que es una de las más grandes del continente latinoamericano y una de las mejores preparadas, no nos puede proteger, es porque algo está fallando, no sobre el papel, sino sobre la realidad de cómo estamos utilizando nuestra fuerza pública. Estoy hablando, y de nuevo hablo, de la corrupción. 1 de cada 5 personas que han estado de líderes y de lideresas afectadas por la violencia se encuentran aquí en la zona Caribe. Pero cuando uno habla con esas líderes y lideresas y uno les pregunta por qué, si hay pie de fuerza, si hay policía, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas veces nos dicen que los comandantes de turno que están en esas zonas se hacen los de la vista gorda y no protegen a la ciudadanía porque tienen acuerdos con los delincuentes, con los actores en armas. La corrupción es nuestro enemigo. Muchas gracias, candidata Ingrid Betancourt. Seguimos con el precandidato Gustavo Petro. No es una coincidencia que en las estadísticas aumente el hambre y aumente la inseguridad. No es una coincidencia que en las estadísticas, si aumenta la desigualdad, aumenta la inseguridad. Si aumenta la corrupción, aumenta la inseguridad. Es decir, que el crimen no se combate simplemente con policía y cárcel, sino que es multidimensional. ¿Queremos más seguridad? Hay que tener una política de emergencia inmediata contra el hambre colombiano. ¿Queremos más seguridad? Tenemos que agenciar una política inmediata de crecimiento de la producción y el empleo. ¿Queremos más seguridad? Hay que derrocar el régimen de la corrupción. Si la ciudad es manejada por una asociación para delinquir, tengan la seguridad que la calle, el barrio y la tienda van a ser dirigidos y extorsionados por asociaciones para delinquir. No es por tanto con policía, es con unas instituciones que coordinadas tengan que ver con el hambre, con la educación, con el crecimiento de la producción, con eliminar la exclusión y obvio también con reprimir el delito. La policía que yo quiero debe ser una policía en el Ministerio del Interior, no militar. Su sujeción no es la creación de un enemigo interno, sino la defensa a ultranza de los derechos y las libertades de cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia. Bueno, gracias a cada uno por sus respuestas y continuamos con la segunda pregunta de este debate. En el Caribe colombiano, el conflicto armado continúa activo en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María y el sur de los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba. ¿Cuál sería su estrategia de seguridad para mejorar el orden público y proteger a las comunidades de estas subregiones? Alejandro Gaviria, como usted fue el segundo en el sorteo, abre esta ronda de respuestas. En este gobierno la ilusión de la paz, que era la ilusión de todos los colombianos, se fue perdiendo. El control del territorio ha comenzado a perderse, no solamente en la región Caribe, en buena parte de nuestro país, casi toda la frontera con Venezuela. Lo primero que yo diría de manera clara y específica es la implementación plena de los acuerdos de paz, con un control del territorio que no sea el de siempre, los objetivos de alto valor, la fuerza pública que entra y sale y que abandona los territorios. Es la presencia integral del Estado. Eso implica o va a implicar también el futuro. Probablemente tener una aproximación distinta en el tema de la frontera con Venezuela, abrir negociaciones con el ELN después de los gestos de paz y seguir trabajando para que en la periferia de nuestro país
se generen historias de desarrollo económico, de inclusión para miles de comunidades. En el fondo mi estrategia entonces, la repito, es la implementación plena del acuerdo de paz, una aproximación pragmática al tema de Venezuela, porque buena parte de esa violencia viene de la frontera, oportunidades de desarrollo e inteligencia y cooperación internacional para combatir las organizaciones criminales que nuevamente están controlando buena parte de nuestro territorio. Muchas gracias. Continuamos con la candidata Ingrid Betancourt. Yo quisiera plantearles a ustedes un tema desde otra perspectiva, y es que cuando hablamos de inseguridad territorial, estamos hablando de cómo viven los campesinos en estas zonas de conflicto. Hay algo que nos tiene que llamar la atención, y es el hecho de que en Colombia no hay titulación de tierras. Somos el país con menos titulación de tierras en el mundo, el que tiene el peor índice de Gini en relación con la titulación de tierras. ¿Esto qué nos dice? Que los campesinos colombianos que están sujetos a estas zonas de violencia no tienen derechos, no tienen acceso a crédito, son víctimas de todos los abusos de los actores delictivos y también de la fuerza pública. Este es un tema central si nosotros queremos realmente consolidar la paz en Colombia. Es darle a nuestros campesinos los medios para poder actuar económicamente donde se encuentran. Ahora, sorprende que la fuerza pública colombiana no haya logrado proteger a nuestros líderes y lideresas sociales. Obviamente que tenemos pie de fuerza, lo tenemos, ustedes lo han visto, están en las zonas, pero no actúan. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, de nuevo, la lucha contra la corrupción. Realmente tenemos que desvertebrar la corrupción desde las fuerzas militares. Uno sabe que cuando entran políticos corruptos al Palacio Nariño, suben generales corruptos que neutralizan la posibilidad de operar en nuestras zonas. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a las más de 2.000 personas que nos acompañan a través de nuestras cuentas institucionales. Y candidato Petro, es su turno. La mayor fortaleza de la región Caribe se convirtió frente al narcotráfico en su mayor debilidad, la salida al mar. Por eso la organización multicrimen, como le deberíamos llamar, logró aquí Estado, logró poder político, logró control poblacional. Quitarle el poder a la mafia es el principio de su destrucción. Quitarle Estado y quitarle control poblacional. ¿Cómo se le quita control poblacional? Aislando el campesino de productor de hoja de coca de la mafia, y eso se hace con una reforma agraria. ¿Cómo se le quita a la población consumidora de drogas al jíbaro? Pues con un consumo regulado por el Estado, con menos prohibicionismo y más pragmatismo desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo se le quita la economía popular que padece el gota a gota, que es el lavado de dólares? Pues con banca pública, banca cooperativa, democratizando el crédito. Si le quitamos poder político, control poblacional a la mafia, la debilitamos. Y si se debilita, yo creo que Colombia debería abrir la opción de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico en Colombia a través de un sometimiento colectivo a la justicia, lo cual podría llevarnos a que el Caribe colombiano no vuelva a padecer lo que significa los controles mafiosos en su estado y en su territorio y en su población. Muchas gracias. Francia Márquez, es su turno. Parar la guerra es nuestro propósito porque nuestra causa es la vida. Es necesario la implementación de los diálogos de paz firmados entre las FARC y el Estado colombiano, y el primer paso de cumplir ese acuerdo es garantizar la vida de los excombatientes, garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales que hoy siguen colocando los muertos en los territorios. Avanzar en el establecimiento de una mesa de diálogo con el ELN y con todos los otros actores armados, incluyendo los actores armados del Estado colombiano, es una necesidad para avanzar hacia el silenciamiento de los fusiles y el logro de la paz. Sin embargo, no es suficiente si no se discute en este país el problema de las drogas. Y nosotros, en mi gobierno, avanzaremos
en el camino hacia la legalización de las drogas en este país, con varios objetivos. Primero, hacer una industria económica, textil, una industria farmacéutica, una industria alimentaria derivada de la hoja de la coca y de la marihuana, es decir, cambiar el uso de estas plantas en términos comestibles, en términos de medicina, en términos de textil o de productos derivados de ella. Muchas gracias. Hemos culminado este primer segmento de preguntas dedicado a garantías de paz y seguridad y vamos ahora con el segundo segmento sobre economía y competitividad. Claro que sí. Vamos con la tercera pregunta. Según el DANE, para 2021 la tasa de desempleo nacional se ubicó en el 13,7%. El desempleo para los hombres fue de 10,6% y para las mujeres ascendió al 18,1%. La tasa de desempleo entre los jóvenes de 14 a 28 años alcanzó el 18,8% durante el trimestre móvil septiembre-noviembre del 2021. ¿Qué propuestas plantea para afrontar una efectiva reactivación del empleo en la región Caribe y en especial de estos dos grupos poblacionales? En este sentido, seguimos con el orden. Ingrid Betancourt tiene la palabra. Gracias. Lo primero es entender que la mujer y los jóvenes son los primeros afectados por el desempleo en Colombia. Aquí en el Atlántico, nosotros estamos viendo que 1 de cada 4 estudiantes que salen del SENA tienen problemas para buscar empleo. Es decir, que realmente estamos enfrentando la inadecuación de nuestra educación con la oferta laboral. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Primero, le vamos a dar crédito a los jóvenes y a las mujeres para que puedan hacer sus propias empresas. Y eso lo vamos a coordinar con las universidades para que estos estudios de factibilidad lleven a que estas empresas sean un éxito. Segundo, vamos a hacer grandes proyectos de inversión. Si tenemos grandes proyectos de inversión, tenemos mucho mayor empleo. Tenemos que apalancar el empleo en Colombia con una gran inversión de origen extranjero, es decir, empresas que vengan a apostarle al futuro de los colombianos. Y tercero, vamos a adecuar la educación a aquellos nichos sobre los cuales nosotros pensamos que podemos tener ventajas comparativas en términos de nuevas técnicas, en términos de economía sostenible. Muchas gracias, Ingrid. Seguimos con Gustavo Petro. Hola. De inmediato hay que proteger del comercio internacional las ramas productivas con mayor intensidad de empleo, que son 4: confecciones, cueros, diseños, producción de alimentos y industria agroalimentaria. Allí automáticamente crecería el empleo. Segundo, y también de manera inmediata, hay que reconocer el trabajo femenino. Casi 8 horas al día la mujer trabaja y no tiene ingreso en general. Reconocimiento que implica derecho a pensión, que implica estar en las cuentas nacionales, que implica un Estado que pague, porque el mercado no lo hará, el sistema de cuidado de la niñez, de la sociedad, de la seguridad alimentaria de Colombia, que son trabajos hoy esencialmente femeninos. Más de largo plazo, una democratización de las condiciones para poder trabajar, que son 3. El capital, que se puede llamar crédito, pero para eso, Ingrid, hay que democratizar la banca, abriendo más banca privada, abriendo más banca cooperativa y abriendo más banca pública. Hay que democratizar el conocimiento y eso implica un sistema de educación superior generalizado y como derecho a toda la juventud colombiana, y hay que democratizar el espacio. Y eso significa en las tierras fértiles reforma agraria, y eso significa en la vida digital una conectividad generalizada para toda la población.
Muchas gracias, Gustavo. Para continuar con el orden del sorteo, Francia Márquez. Bueno, creo que generar empleo en esta región y en el país implica revisar el modelo económico de desarrollo que ha precarizado nuestras vidas y que no nos ha permitido vivir en dignidad. Para eso, nuestra propuesta es descarbonizar la economía de la región del Caribe y fortalecer un sistema de producción agroecológico, donde la soberanía alimentaria sea el primer renglón de nuestra economía para la región del Caribe y para el país. De paso, generar economías agroecológicas sustentables pasa por la distribución de la tierra. Para nosotros no es suficiente reforma agraria si esa reforma agraria no es ecológica, no es feminista. Necesitamos que la tierra se distribuya en los jóvenes y en las mujeres de este país. Muchas gracias, Francia. Seguimos con Alejandro Gaviria. Discúlpame, Giovanna, creo que tenemos un derecho a réplica que quiere ejercer. ¿Me aclaran quién? ¿Quién quiere ejercer la réplica en este caso? La doctora Ingrid Betancourt. ¿Y en relación con qué aspecto de la respuesta? Disculpe. Sí, porque Gustavo Petro estaba indicando que mi propuesta de crédito no era viable sino en función de un cambio del sistema bancario. No estoy de acuerdo con eso, tenemos los elementos y... Bueno, antes de continuar, Giovanna, ¿qué opinas? ¿Hay una réplica o no a esa respuesta? Este es un espacio ideado por jóvenes para jóvenes, ¿no? Pues tomando en cuenta que el derecho a réplica dura 1 minuto, no consideraría que se debería dar el derecho a réplica porque como dejamos las reglas del juego claras, al principio tenía que ser un ataque directo a su persona para poder dar el derecho a contrarréplica. Bueno, esas son las reglas. Continuamos entonces, Giovanna. Les agradecemos a las personas, por favor, mantener el silencio para seguir con el debate. Alejandro Gaviria tiene 1 minuto y medio. Puede comenzar. Bueno, silencio, por favor. Bueno, vamos a empezar yo creo que tenemos que empezar al debate ya de verdad. La idea también se trata de contrastar un poquito las opiniones y ciertas sobresimplificaciones del mundo. Por ejemplo, cuando Gustavo Petro dice que con reforma agraria vamos a resolver los problemas de seguridad, claramente no conoce bien la situación de dónde están los cultivos de coca, que son territorios colectivos, y cómo vamos a resolver el problema de verdad. Y olvida incluso lo que dice el primer punto de los acuerdos de paz, que es con desarrollo rural integral, formalización de tierras, con la restitución de tierras con el uso de baldíos. No es la reforma agraria, es el concepto más general de desarrollo rural integral. Hoy en día amanecimos en Colombia con la noticia de que el precio de los alimentos, de la carne, que es la proteína, que en el fondo es el desarrollo cognitivo de los niños, ha subido 30%. Y no tiene sentido en ese contexto que el alimento de los pollos, el trigo, la soya, el maíz, vamos a aumentarle el precio con más aranceles. Eso llevaría a multiplicar los problemas de hambre y pobreza en nuestro país. Yo propongo, para generar empleo, el plan más ambicioso de educación para el trabajo en la historia reciente de Colombia, con 1,5 millones de jóvenes capacitándose cada año en nuestro país, para de alguna manera cerrar la brecha de habilidades. Gracias. El candidato Gustavo Petro quiere ejercer su derecho a réplica. Tendrá 1 minuto para ejercer su derecho a réplica. Adelante. Es interesante hablar de este tema de reforma agraria precisamente en el Caribe, donde más tierra fértil hay, donde llega toda el agua de Colombia y donde las ciudades tienen el más alto nivel de hambre. ¿Por qué? Si yo lo miro en estadísticas de largo plazo, Alejandro, el narcotráfico crece cuando se cae la producción. Cuando destruimos la agricultura a través de eso, que se llama la apertura económica, que es la liberación del mercado internacional.
La costa atlántica podría producir perfectamente 7 millones de toneladas de maíz, hoy produce 1 en toda Colombia. ¿Por qué los importamos? Si eso significa puestos de trabajo, si eso significa un campesinado que sale de la pobreza. Y si hay un campesinado que sale de la pobreza, hay agroindustria, hay industria, hay trabajo en la ciudad, hay superación de la pobreza. Muchas gracias. Bueno, Ingrid, Joana, ¿qué opinas? Le damos la... Bueno, Ingrid, por favor, tiene un minuto, adelante. Gracias, porque es que me sorprende, no me van a contar esto en un minuto, pero me sorprende que le den la réplica por una, digamos, un elemento de programático, y cuando yo hago la misma reflexión a mí no me la dan. Mujeres con mujeres. Bueno, miren, yo creo que aquí lo que quiero señalar es que ni neoliberalismo ni política soviética. Colombia tiene que buscar su propia forma de enfrentar sus problemas. Aquí todos los 4 años, cada 4 años nos traen fórmulas mágicas. La verdad es que si hay pobreza en Colombia, si los campesinos no tienen cómo vender sus productos, si no hay vías, si no tenemos educación, si no tenemos salud, es porque siempre llegan al Palacio de Nariño personas comprometidas con la corrupción. Mi pregunta es hacia ustedes: ¿quién quieren ustedes que gobierne Colombia? ¿Personas como ustedes o personas como ellos? Personas que no son capaces de tomar decisiones definitivas en contra de la corrupción. Hay que hacer... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sus respuestas, y continuando con el orden de este debate, vamos a avanzar a la cuarta pregunta, si les parece bien. En el Caribe colombiano, el costo de la energía y las fallas en el suministro de electricidad han afectado la competitividad de la industria y el costo de vida en los hogares. En su gobierno, ¿qué medidas adoptaría para solucionar la problemática de los altos costos de energía y las constantes interrupciones en el suministro de la energía en el Caribe colombiano? Gustavo Petro, es su turno de iniciar. Adelante. Indudablemente aprovechar las fortalezas del Caribe en la generación de energía, que no se usan. Y no se usan porque la generación de energía es de un oligopolio manejado desde Bogotá y con fuertes alianzas con ciertos clanes gobernantes del Caribe. No es el carbón la salida energética del Caribe, es el sol, es el viento. Con el sol y con el viento la región Caribe tendría la energía más barata no solo de Colombia, sino de buena parte de América. Y si la energía es más barata y se puede generar incluso en la casa, en el hogar, a través de los paneles solares, si tenemos un programa generalizado de transformación del techo hogareño en un hogar que pueda generar energía eléctrica, los costos de la energía eléctrica se desploman. ¿Quién ganaría con ello? La familia, la industria, el proceso productivo agrario del Caribe. ¿Quién perdería? Un amigo de alguien que por aquí gobierna, el señor Alberto Ríos, que se está ganando el dinero de las tarifas del Caribe colombiano, literalmente condenando al Caribe a los más altos costos de energía eléctrica de América. Gracias. Muchas gracias por ayudar. Continuando con el orden del sorteo, Francia Márquez. Bueno, también ya lo había sugerido, hay la necesidad de descarbonizar esta región y eso implica la autonomía del suministro energético. Para eso necesitamos fortalecer universidades como la Universidad del Norte en términos de investigación, de ciencia, de tecnología, para que genere autonomía energética en las comunidades, para que cada familia pueda suministrar su propia energía y de paso abaratar los costos en los servicios públicos. Esa es una responsabilidad no solamente del Caribe, esa es una responsabilidad que hoy tenemos
como humanidad, y es la transformación de la matriz energética como cambio social, como cambio para seguir cuidando nuestra casa grande, nuestro planeta que su vida se está extinguiendo todos los días. Yo quería hacer mi intervención en términos de la reforma agraria. Creo que quienes dicen, se niegan a esa reforma agraria, saben que pues no lo aceptan, porque eso implica tocar intereses económicos de grandes terratenientes en este país, amigo de muchos candidatos que hoy quieren llegar a la presidencia de Colombia. La FAO acaba de decir que uno de los problemas del hambre en este país tiene que ver con la falta de distribución de la tierra. Muchas gracias. Precandidato Alejandro Gaviria. Voy a empezar con 3 aclaraciones. La primera, Ingrid, yo no soy neoliberal. Yo puse en práctica la política más ambiciosa en la historia reciente de Colombia de intervención a un mercado con los precios de los medicamentos. No ha habido una parecida. Gustavo, tú cometes un error fáctico. Colombia se convierte en el primer exportador de cocaína en el año 1978. La apertura económica comienza en los años 90. Entonces, cuando tú relacionas de esa manera una cosa con la otra, yo creo que estás cometiendo un error. Es mucho más difícil entender ese problema. Y tercero, Francia, yo de alguna forma estoy en favor de la reforma agraria, pero no como la única solución, sino como parte de una estrategia más completa e integral que ponga en el centro ese desarrollo rural integral. También me parece que la respuesta aquí se está confundiendo el tema de generación con tal vez los elementos de transmisión y distribución, que es lo que explican el alto costo de la energía en el Caribe. No es la generación, Gustavo. Es simplemente las inversiones que tienen que hacerse en la distribución de energía, donde está el meollo del asunto, y hoy, donde hay una inversión pública que no se ha hecho y que yo me comprometo a hacer como presidente. La inversión pública en transmisión y distribución es la clave para disminuir los costos de la energía en esta región, que son un freno para su competitividad. Bueno, en interés del debate, aquí creo que todos los candidatos fueron mencionados y en el orden, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro y Francia Márquez quieren ejercer su derecho a réplica. ¿Sí? Ingrid, luego Gustavo Petro y, si lo desea, Francia Márquez. Todos sabemos que lo que ha sucedido en el Caribe en torno a la energía, en la cual se les ha subido a ustedes las tarifas en más del 9%, es que lo que se han robado los políticos, el costo se lo han transferido a ustedes, los usuarios. Y esto que ha sucedido aquí en el Caribe, sucede en todo el país, pero especialmente en el Caribe, que es la zona más afectada por la corrupción. Así que efectivamente uno puede, y los economistas son muy buenos en eso, en volver a crear unos espacios en los cuales se nos explica cómo esa inversión no se pudo dar y cómo tenemos que volver a poner de nuestro bolsillo para recuperar la inversión. 5 veces se han robado la energía en el Caribe y 5 veces ustedes, ya 9% de aumento, han tenido que pagar en sobrecosto para tapar el hueco de los corruptos. En mi gobierno vamos a compensar, compensar y compensar. La violación del derecho fundamental a no estar sujeto a la corrupción se la vamos a reconocer a los colombianos. El derecho a no ser víctima de la corrupción. Muchas gracias, precandidata Ingrid Betancourt. Gustavo Petro tiene 1 minuto, adelante. Sí, Alejandro, el crecimiento de la exportación de cocaína en Colombia coincide con la destrucción de la industria y la agricultura. Te pongo un ejemplo, Medellín. Es con la destrucción de la industria de confecciones que crecen los carteles, porque la mafia en cierta forma soluciona, dado que el Estado no pudo, una ausencia de economía en una ciudad a la cual le destruyeron su industria de confecciones, como le destruyeron a Colombia su agricultura. Los responsables de eso son personas que dirigieron la política económica de Colombia. Creyeron que realmente liberando las importaciones íbamos a producir más. Nos condenaron hoy a tener una economía cuyo principal producto de exportación es la cocaína.
Y eso no se puede enorgullecer un país de eso. Esos son los datos fácticos. Ustedes terminaron entregando un país donde la cocaína es el principal producto de exportación. Muchas gracias. Y precandidata Francia Márquez, su turno. Creo que efectivamente la corrupción es parte del encarecimiento de los costos de electricidad, de energía en este país. Aquí debería estar Alejandro Char dándole la cara a los jóvenes de este país, dándole la cara a su comunidad y respondiendo frente a por qué Electricaribe se ha robado más de 5 billones de pesos, que esos salen del bolsillo de cada uno de ustedes. Creo que efectivamente enfrentar el tema de corrupción en nuestro país, y eso pasa por los valores. Este es un mensaje para ustedes, los jóvenes. No aprendan esas mañas de los politiqueros corruptos de su región y de nuestra región del país. Ese no es el camino para hacer una política digna. Yo los desafío a que coloquemos los valores sobre la vida, la ética en la política. Muchas gracias. Para finalizar con las respuestas a esta pregunta, candidata Ingrid Betancourt, de su turno. Pues fíjense, no siempre estamos de acuerdo con Francia, pero en esto sí. Es decir, en realidad el país tiene que despertar. Nosotros no podemos seguir pensando que simplemente con discursos vamos a acabar con la corrupción. Cuando estábamos en la antesala, Alejandro Gaviria tuvo la decencia de acercarse a pedirme excusas, a reconciliarnos en torno a todos los debates que tuvimos en la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, para mí la decisión es una: no podemos pactar con las maquinarias. Las maquinarias son la semilla con la cual empieza la corrupción en Colombia. Miren quiénes están apoyados por las maquinarias, quiénes abren las compuertas de las maquinarias para llegar al poder. Porque todo lo que les digan, si tienen maquinarias al lado, van a ser una frustración para cada uno de ustedes. No van a poder cumplir. Las maquinarias son el principio del secuestro de la corrupción para los colombianos. Nosotros tenemos que derrotar la corrupción y lo hacemos desde las urnas. Ustedes, jóvenes, tienen hoy una responsabilidad mayor. De estas elecciones van a definir lo que suceda con Colombia en la próxima década. 2030 está muy cerca. 2030 comienza la cuenta regresiva del cambio climático. El cambio climático también es una lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Culminamos con este segundo segmento de preguntas dedicadas a economía y competitividad y seguimos avanzando al tercer módulo dedicado a preguntas sobre educación y calidad. Vamos con la quinta pregunta. En la literatura internacional se encuentran múltiples estudios en los que se establece una relación positiva entre la formación de los docentes y el desempeño escolar. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la selección y calidad de la formación de docentes y directivos docentes en el país? En este sentido, seguimos con el orden. Francia Márquez tiene 1 minuto y medio. Creo que el mayor desafío que tenemos como país es el desafío de una Colombia educada. Y una Colombia educada pasa no solamente por pensar en la planta de docentes, en cómo no se asesinan a los maestros y maestras de este país, en cómo reciben salarios dignos, pero pasa también porque la educación no sea un privilegio para ustedes que están aquí y han podido pisar las puertas de esta universidad. La mayoría de los jóvenes de esta región y del país ni siquiera sueñan pisar las puertas de una universidad. La mayoría de los niños de este país hoy en medio de la pandemia no tienen conectividad porque una gente de por acá también se ha dilapidado los recursos para la conectividad que permita a los niños y a las niñas acceso a la educación. Hablar de educación gratuita es parte del camino, pero no es suficiente. Necesitamos educación integral,
porque para los jóvenes de la región del Caribe, para los jóvenes de las regiones más olvidadas de este territorio, no es suficiente con matrícula cero, necesitan accesibilidad, necesitan sostenibilidad, necesitan permanecer. Pero el reto más grande que hoy tenemos como sociedad es una educación que se pone al servicio de la vida y de la muerte. Siguiendo el orden del balotaje, Alejandro Gaviria tiene 1 minuto y medio. Yo empezaría por lo obvio, por una tarea de todos como sociedad, que es la dignificación del papel del maestro en la vida pública, de darle esa importancia que se merece. Hace algunos años, en medio de discusiones sobre educación, alguien dijo una cosa que me quedó sonando toda la vida, es decir, en Colombia parece existir un pacto de mediocridad entre los docentes públicos y la sociedad. Les pagamos mal, no los tratamos bien, pero tampoco les exigimos mucho. Ese es el primer elemento, dignificar al maestro, su papel en la sociedad. El segundo, entender que Colombia está saliendo de la crisis de su educación pública más grande de su historia reciente, con cierta pasividad social, y tenemos que aprovechar esta crisis para recuperar el papel central de las escuelas y colegios en la sociedad, como centros de bienestar, donde ahí los maestros jueguen ese papel que tienen que jugar en nuestra sociedad. Yo haría énfasis también en la capacitación y educación de los maestros, pero quiero poner un tema sobre la mesa que es fundamental en esta recuperación de la educación y que afecta tanto a los estudiantes como a los maestros, es el tema de salud mental, donde tenemos que hacer un énfasis importante, donde básicamente está el meollo del asunto para que la educación vuelva a tener en nuestra sociedad el lugar que se merece. Dignificación de los maestros, romper el pacto de mediocridad, mejores salarios y los temas de salud mental. Muchas gracias, Alejandro Gaviria. Ingrid Betancourt tiene la palabra. Un maestro comienza a trabajar y tiene frente a sí unos 30 años de trabajo. En esos 30 años de trabajo, imagínense lo que cambia la tecnología y el saber en el conocimiento que él está transmitiendo. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes reciban la mejor calidad de educación, lo primero que tenemos que hacer es actualizar el conocimiento de nuestros maestros. Esto tiene que ser una política de Estado, tiene que ser un requisito y tiene que también cambiar el estatus del profesor. El profesor y el profesorado no puede ser un gremio, tiene que ser un estatus social superior. En Finlandia, que es en este momento el país, digamos, que miramos todos como el ejemplo a seguir, los maestros, para llegar a ser maestros, tienen que pasar por una calificación y por unos exámenes muy exigentes. No todo el mundo puede ser maestro, pero cuando llegan a ser maestros, tienen una responsabilidad social. Ese binomio entre el maestro y la sociedad lo tenemos que mejorar. Tenemos que lograr que el maestro se sienta empoderado por la sociedad, no solamente para actualizarse, sino entendiendo que su responsabilidad es la mayor que tiene el país. No hay coeficiente de progreso mayor que la buena educación. Muchas gracias, Ingrid Betancourt. Un saludo a las más de 3.000 personas que nos están viendo por medio de las redes sociales, YouTube y FM Estéreo. Gustavo Petro tiene la palabra. Si nosotros, de 34.000 maestros y maestras que administramos en Bogotá Humana, logramos financiar con el recurso presupuestal posgrados, incluso doctorados de 5.000. Y ese es un elemento fundamental para elevar la calidad educativa, educar al educador. Aquí tendríamos que hablar a nivel nacional de cerca de 80.000, 100.000 cursos de posgrado para profesores en toda Colombia. Los coreanos logran sacar 35.000 personas pagas por el Estado a estudiar doctorados fuera de su país y elevan sus niveles educativos sustancialmente. Ese es el reto de Colombia. Si nosotros lo hacemos con presupuesto, entonces un profesor que es doctor,
que es magíster, tiene que ganar mucho más. El presupuesto educativo tiene que crecer. Es la única manera para que en realidad y no retórica la profesora, el profesor sean héroes de la sociedad. El día en que una sociedad tenga como rey de su propia sociedad a la maestra y al maestro y no al traqueto, ese día seremos mejores. Habría que preguntarse en Barranquilla, ¿quién es el héroe? ¿Correa de Andrés o Alejandro Char? Gracias a cada uno por sus respuestas. Continuamos con la sexta pregunta de este módulo temático. De acuerdo con los cálculos del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, con base en los datos del ICFES, el 40% de las escuelas públicas del país se encuentran en la categoría más baja de las pruebas Saber 11. Y en el Caribe este porcentaje asciende al 67%. Ante esta realidad, ¿cuáles son sus propuestas para cerrar las brechas de desigualdad que existen a nivel educativo entre la educación pública y la privada, la urbana y la rural, y la de centro y la de la periferia? Alejandro Gaviria, su turno de iniciar, tiene 1 minuto 30. Quedó un pequeño debate pendiente con Gustavo sobre la ciudad en la que yo crecí, rápidamente, Medellín. En el año 1989 ya era la ciudad más violenta del mundo, con 400 homicidios por 100.000 habitantes. Yo dejé Medellín después de un intento de asesinato, Gustavo. Mi ciudad se había convertido en un infierno. Pero no fue por la apertura económica, que vendría años después. Fue básicamente por el anquilosamiento de la economía, que tuvo que ver mucho incluso con ese proteccionismo. Me parece que ese reduccionismo que tú haces, Gustavo, no es cierto. Yo creo que es mucho más complejo decir que la apertura económica fue el causante o la causante del narcotráfico en Colombia. Simplemente no es cierto. Para cerrar esa brecha, que también nos levantamos esta semana con la noticia que esa brecha entre lo público y lo privado ha crecido como consecuencia de la pandemia. Yo voy a proponer 4 cosas rápidamente. Primero, un tema que ha sido frustrante, que indignó al país, es el tema de la conectividad de las escuelas públicas, de la cual la plata se la robaron y todavía hay impunidad en ese tema. Volver a la conectividad de nuestras escuelas y colegios públicos. Segundo, que es un tema fundamental, que ya lo mencionábamos en la atención, es la capacitación de los docentes. Tercero, Colombia tiene que tomarse en serio los planes de jornada única y la inversión en infraestructura educativa, que es fundamental. Y cuarto, un conjunto de incentivos que de alguna manera conecten el escalafón docente con los resultados de calidad de las escuelas públicas. Muchas gracias. Bueno, precandidato Gustavo Petro lo nombraron en esta respuesta. No sé si quiere ejercer su derecho a réplica. Ahora, perfecto. Precandidata Ingrid Betancourt, por favor. La desigualdad de la educación en nuestro país, primero. Un niño con hambre no puede aprender. Lo que estoy diciendo es que se necesita una política integral para que los niños de Colombia puedan mejorar su comprensión de los textos que leen, y es el gran problema que tenemos en este momento. 50 de los niños de Colombia no entienden lo que están leyendo. Tenemos que actuar de manera integral sobre su entorno, pero también tenemos que mejorar 2 cosas. 1, los textos. Textos didácticos que le permitan al profesor entusiasmar al niño con el aprendizaje. Y 2, la conectividad. La conectividad es muy importante, más en época de pandemia. Hemos visto que probablemente la educación va a transitar hacia una educación mixta, presencial y virtual. Necesitamos conectividad. De nuevo, corrupción. Corrupción y corrupción, nuestro enemigo público número 1. Ahora, necesitamos adicionalmente que los jóvenes de Colombia puedan acceder a la educación superior de forma gratuita, 100% gratuita. Esto es una de las inconsistencias de nuestra Constitución del 91. Somos el único país en América Latina en cuya Constitución se dice por Constitución la desigualdad entre que haya gente que acceda a la educación, derecho fundamental, pagando, y aquellos que tengan la educación gratuita. Educación gratuita es parte de la manera como acabamos con la desigualdad. Muchas gracias. Gustavo Petro. También basado en la experiencia.
La calidad educativa podría incrementarse sustancialmente si hay 3 años de preescolar, si se genera amor en la primera infancia al saber a través del juego y el afecto. Y para esto es imprescindible que Colombia tenga un preescolar establecido en sus colegios públicos de 3 años, a partir de 3 años de edad. En segundo lugar, me parece fundamental que se pueda impartir créditos de educación superior en la educación secundaria, tal como se hace en Europa. En los últimos años de esa educación, perfectamente los estudiantes ya pueden tener unos niveles de vocación tal que permitan 1 o 2 semestres de educación superior en el colegio mismo. El colegio universidad puede elevar sustancialmente la calidad educativa de la educación media. Y en tercer lugar, la ampliación de la educación superior al conjunto de la juventud colombiana. Y para esto es necesario, no programas como Ser Pilo Paga que quedan en el margen, que terminan subsidiando la universidad privada, sino un derecho a la educación superior que implica un sistema de educación superior público, presencial y gratuito, aunque cueste al Estado. La gratuidad es fundamental en una sociedad desigual para que cualquier joven pueda entrar a una universidad a estudiar lo que se le dé la gana. Gracias. Y para cerrar las respuestas a esta pregunta, Francia Márquez tiene 1 minuto y medio. Bueno, yo creo que hablar de educación desde la mirada de los Andes es fácil, pero hablarla desde los territorios y desde la precariedad de la gente es otra cosa. No es posible avanzar en un sistema y mejorar la calidad educativa si los maestros y maestras, sobre todo en los territorios más alejados de este país, viven persecuciones. No es posible hablar de educación en este país si los niños y niñas van con fatiga, van con hambre, no tienen los libros, van con los zapatos rotos a la escuela. Esa es la historia de la mayoría de los colombianos y colombianas, sobre todo en hogares que mayoritariamente son hogares constituidos por mujeres, cabezas de familia que viven del rebusque. Por tanto, hablar de educación implica revisarnos el ombligo y mirar las realidades en las que vive la gente. A partir de ahí podemos hacer los cambios, pero los cambios desde una universidad privada de élite, desde ahí no salen, porque hay una población que no tiene acceso a esa educación. La mayoría de los jóvenes ni siquiera acceso a la educación pública tienen, porque cuando salen de la básica primaria, de la media, llegan a la universidad y ahí se encuentran con una barrera en términos de los puntajes que les exigen para acceder. Muchas gracias. En las respuestas a esta pregunta mencionaron de manera expresa al doctor Gustavo Petro y, bueno, creo que casi expresa a otro de los candidatos. No sé si quieran ejercer esos derechos de réplica, empezando por el doctor Gustavo Petro. Aquí me tocó plantear el debate con Alejandro, aunque yo hubiera querido con otro, pero no llegó. Se tuvo algo de temor de venir aquí, pero bueno, es mi réplica. Yo tengo la tesis que la destrucción de la producción en Colombia, es decir, del trabajo, que aceleró la apertura económica y que aceleró la dependencia al petróleo y al carbón, que son destructores de trabajo en sí mismo por la enfermedad holandesa, produjo un crecimiento del narcotráfico. Es decir, un campesino produce hoja de coca no porque quiera, sino porque no puede producir más. Y usted elimina eso, disminuye eso, se aumenta la producción. No es con glifosato, no es con cárcel, no es con ejército, no es con quema de ranchos. Es simplemente logrando que un campesino pueda producir o que una juventud popular en una gran ciudad pueda producir y estudiar. Muchas gracias. Precandidato Alejandro Gaviria, entiendo que quiere ejercer su derecho a réplica. Su turno. No es con glifosato, por supuesto. Yo fui el ministro que recomendó las aspersiones aéreas con glifosato. Pero yo quiero plantear otro tema aquí, marginalmente, y es, Gustavo mencionó el programa Ser Pilo Paga.
Yo dije al comienzo que esta universidad era el epicentro de la movilidad social y yo creo que eso en parte tiene que ver con ese programa, Gustavo, que incluyó a mucha gente. Cuento una anécdota personal. La persona que es la directora de Juventudes de mi campaña, Marla Gutiérrez, es una orgullosa egresada a ser pilopaga de esta universidad, una abogada. La cobertura de educación superior en la región Caribe está por el 35-40% y yo creo que necesitamos tanto la universidad pública como la universidad privada. No creo que tengamos que hacer esa distinción y lo que necesitamos es un compromiso del próximo presidente de Colombia y yo así lo hago para aumentar el presupuesto y que tanto la pública como la privada lleven a igualar las oportunidades en nuestro país. Muchas gracias a los candidatos por este módulo tan interesante. Las siguientes dos preguntas recogen el sentir de los jóvenes en las redes sociales y fueron recolectadas por medio de las mismas redes sociales en Twitter e Instagram de Cosmopolítica. La primera pregunta es: la migración y la presencia en territorio venezolano de grupos armados ilegales colombianos son claves para entender la relación colombo-venezolana y en especial en el Caribe colombiano. ¿Cuál sería su estrategia para manejar las relaciones con Venezuela? Seguimos de igual manera con Ingrid Betancourt. Bueno, primero, yo creo que nosotros tenemos que decirle al presidente Maduro, no sé si decirle presidente o dictador, pero el régimen de Maduro, que la complacencia que él está teniendo con las organizaciones delictivas colombianas afectan definitivamente y drásticamente las relaciones con Venezuela. Si Venezuela quiere restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia, lo primero que le vamos a exigir es que capture las cabecillas de las delincuencias colombianas que están actuando impunemente en su territorio y las extraditen hacia Colombia. Segundo, vamos a tener una posibilidad de actuar conjuntamente, si esto se da, para conjuntamente entrar a desactivar esas organizaciones que son tanto helenos, Nueva Marquetalia y organizaciones del narcotráfico. Nosotros no podemos mezclar las agendas con Venezuela. Una es la agenda democrática en la cual Colombia puede ayudar para que la democracia vuelva a Venezuela, pero otra es la agenda que tenemos con Venezuela desde el punto de vista del orden público. Venezuela en este momento es de nuestros vecinos el único que está actuando deliberadamente desde el gobierno para incidir en el orden público colombiano y afectar nuestra decisión de paz. Y eso no lo vamos a tolerar. Por lo tanto, con Maduro vamos a tener una política muy firme. Muchas gracias, Ingrid Betancourt. Para continuar con el desarrollo del debate, Gustavo Petro. Hay 13 millones de personas colombo-venezolanas que viven al lado y lado de la frontera. Es una población más grande que Bogotá. Es el gran mercado que deberíamos aprovechar para industrializarnos y hoy están a merced de cualquier tipo de bandas de multicrimen que controlan la frontera. ¿Por qué este tipo de mafias controlan las fronteras? Porque fueron abandonadas por los estados. Si los estados se retiran, entran los grupos al margen de la ley y controlan violando los derechos humanos cotidianamente, permanentemente, de 13 millones de colombianos y venezolanos al lado y lado de la frontera, incluida la masacre, incluido el asesinato sistemático. Esa es una enorme irresponsabilidad que no debe continuar. Restablecer la legitimidad de los estados, independientemente de sus orientaciones ideológicas, sirve para sacar los grupos del multicrimen de la frontera y respetar los derechos humanos de la población. Así que restablecer las relaciones diplomáticas es esencial. Colombia ayudará a un proceso de diálogo interno en Venezuela para que allá se construya democracia, como hay que propiciar un diálogo interno en Colombia para que en Colombia se construya democracia. Muchas gracias, Gustavo Petro. Francia Márquez tiene 1 minuto y medio. Bueno, yo creo que como presidenta de Colombia, antes de ir a establecer la democracia en Venezuela, voy a establecer la democracia en nuestro país.
Creo que es necesario, más allá de los discursos diplomáticos entre presidentes, más allá de las peleas por ideologías políticas, quien está sufriendo es la gente colombiana y la gente venezolana. Por tanto, restablecer los diálogos diplomáticos con Venezuela como un vecino que en la historia construyó junto a nosotros es parte del camino que hay que hacer. Creo que ya está bueno de creer que resolver el problema con el vecino significa seguirle colocando la rodilla en el cuello. Al contrario, hay que ayudar, que así como aquí apostamos a quitarnos la rodilla del cuello que nos ha asfixiado con la política hegemónica que ha gobernado nuestro país, en Venezuela pueda pasar lo mismo, y que tanto en Venezuela como aquí lo que prime es la garantía a la vida, a la dignidad y a la justicia. Muchas gracias, Francia Márquez. Alejandro Gaviria tiene 1 minuto y medio igualmente. Hay casi 2 millones de migrantes venezolanos en nuestro país como resultado de la tragedia humanitaria más grande que ha vivido nuestro continente, quizás en una generación. Tenemos la frontera con Venezuela, en Arauca, por ejemplo, cedida a organizaciones criminales. Alguien me decía, es como perder a Panamá, es como entregar una parte de nuestro territorio. Y tenemos en los próximos 10 años quizás una gran oportunidad económica con la recuperación de Venezuela, que vendrá tarde o temprano. Eso nos obliga primero a tener, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, un enfoque más pragmático, menos ideológico, más centrado en las necesidades de nuestra gente con las relaciones con Venezuela. Yo también restableceré relaciones diplomáticas con Venezuela. Es sentido común, es pensar en la humanidad, es pensar en la gente. Segundo, yo creo que Colombia debe ser un líder al interior de nuestro continente en esa transición democrática que ocurrirá en Venezuela. Colombia no puede ser pasivo. Colombia se ausentó de las negociaciones hace unos meses en México. Eso no tiene sentido, no tiene explicación. Colombia tiene que ser el protagonista principal quizás de esa transición democrática en Venezuela. Y no podemos dejar que esta elección se nos convierta, y en eso tenemos que tener todos los candidatos unión, en una especie de disputa geopolítica que afecte a Venezuela y afecte a Colombia, y tenemos que dejar que respeten nuestro proceso electoral. Muchas gracias a los candidatos y candidatas por sus respuestas, y continuamos con la última pregunta de este debate. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2021, publicado por Transparencia Internacional, Colombia obtuvo 39 de 100 puntos, una calificación que indica niveles de corrupción muy serios. ¿Qué propuestas concretas, estrategias particulares anticorrupción hacen ustedes al país y a la región Caribe? Gustavo Petro, es su turno de iniciar. Tiene 1 minuto 30. Colombia tiene un régimen de corrupción, como decía Álvaro Gómez. Es un sistema que se perpetúa, que se mantiene, que crece, que acumula, que depreda, que mata, que empobrece. Y tiene una base simple, a través del cual crece el edificio. Esa base simple es la compra del voto. La compra del voto es lo que permite la perpetuación del régimen de corrupción. Por tanto, lograr que un Congreso de la República, lograr que unos mandatarios locales, que un presidente de la República no sean elegidos por la compra del voto es sustancial para derribar el régimen de corrupción. Siempre y cuando el presidente no robe, o el alcalde, o el congresista. Yo aquí me comprometo que el presidente, si salgo elegido, no roba. Segundo, hay que tener un aparato para perseguir la corrupción eficaz. Si la fiscalía se le entrega a la asociación para delinquir, la fiscalía genera el crimen. Si la fiscalía es de Cambio Radical y permanentemente genera impunidad en quienes delinquen en Cambio Radical, se genera el crimen. Yo quiero trasladar la Procuraduría a la Fiscalía y construir una Fiscalía anticorrupción en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo el orden del sorteo, Francia Márquez, es su turno. Bueno, yo creo que
desenmascarar a Alejandro Char y hacer que la gente efectivamente se libere de esa política anacrónica de la corrupción es parte del camino. Gracias a Dios, mi maquinaria son los jóvenes voluntarios y voluntarias, las mujeres que hoy impulsan mi candidatura a la presidencia. Aquellos que no tengo que comprar su conciencia, porque lo que estamos haciendo es sembrando la esperanza para un cambio en este país. Llegando Francia Márquez a la presidencia, creo que un camino de erradicar la corrupción es invertir desde una justicia distributiva en los territorios como el Caribe, donde el Estado nunca hizo presencia en términos de inversión social. El Estado hizo presencia para expropiar su condición humana, para expropiar su dignidad. Es necesario entonces también asumir en mi gobierno la descentralización de los entes de control, que no sean el presidente manejando la Procuraduría como pasó con la Fiscalía y la Contraloría. Creo que la descentralización efectiva es parte del camino hacia acabar la corrupción en nuestro país. Muchas gracias. Alejandro Gaviria, de este turno. Lo primero empieza por votar bien, quizás, y quiero llamarle la atención a todos sobre esta mañana. Creo que con cualquiera de los candidatos de aquí tendremos todos el convencimiento que ninguno va a robar. Los que estamos en este debate, tengo esa plena convicción que vamos a moralizar la política colombiana. Lo segundo empieza por una reforma política. No puede ser, no tiene explicación que una campaña hoy al Senado de Colombia cueste 15.000, 20.000 millones de pesos. Si la política sigue funcionando como funciona, tendremos corrupción. Lo tercero, ya lo ha dicho Francia, lo dijo Gustavo, es la independencia de los organismos de control, tanto a nivel nacional como territorial. Muchos de ellos se han convertido en mecanismos de extorsión de los corruptos. Yo mencionaría en tercer lugar, Colombia necesita más información. Yo me imagino en la presidencia de la República un sistema de información completo donde el presidente y sus asesores pueda mirar en tiempo real la concentración de la contratación pública en nuestro país para de alguna manera anticipar y tomar medidas preventivas sobre quienes capturan los recursos del Estado. Por último, yo creo que para uno combatir la corrupción necesita un entendimiento pleno del Estado, de cómo funciona el régimen subsidiado, el PAE, cómo son los proyectos. Ese conocimiento del Estado que yo he construido por 20 años, después de estar en muchos gobiernos y trabajar moralizando la política una y otra vez. Muchas gracias. Ingrid Betancourt, su turno. Yo no tengo la misma tranquilidad que tiene Alejandro Gaviria y por eso es que estoy acá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí, desgraciadamente, hay personas que han apoyado y han recibido el apoyo de gente del paramilitarismo que le ha hecho daño a Colombia en vida, sin corrupción, Luis Pérez. Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico, Miguel Ángel Pinto. Esto es con voluntad política. ¿Qué va a hacer mi gobierno? Primero, tomar decisiones, no echar discursos, no abrazarse, no darse palmaditas en la espalda, tomar decisiones en contra de los corruptos. Primera decisión, vamos a ir tras la plata que se han robado. No hay nada que más le duela a un corrupto que tener que devolver su plata. Están dispuestos a pagar meses en la cárcel, pero no a devolver los recursos que se roban. En Colombia sabemos cuántos se han robado, quiénes se han robado y no hemos recuperado un solo peso de la corrupción. En mi gobierno vamos tras los recursos, tras los dineros. ¿Para qué? Para compensar, compensar y compensar. Compensar a todos los colombianos víctimas de la corrupción. Cada uno de nosotros hemos estado desde que nacimos secuestrados por la corrupción. Hemos tenido que pagar sobornos para obtener nuestros derechos, protestar en las calles para defender nuestros derechos. En mi gobierno, compensar, compensar y compensar. Muchas gracias. Bueno, y en esta respuesta creo que todos los candidatos y candidatas aquí presentes han sido mencionados de manera
tácita, digamos. Entonces, si quieren ejercer su derecho a réplica, empezando en este orden, Francia Márquez, Alejandro Gaviria y luego Gustavo Petro, tienen 1 minuto. No, yo solo quiero decirle a Alejandro y al público que más que moralizar la política, necesitamos poner la ética en la política. La moral ha servido en un país conservador para que por lo menos, por ejemplo, las mujeres no tengamos libertades para decidir sobre nuestros cuerpos. La moralidad no nos ha permitido en un país racista como este, no ha evitado, ¿sí?, que los jóvenes racializados y empobrecidos sean parte de la construcción de esta nación, y la moralidad ha propuesto a los expertos a gobernarnos, pero de cara a la vida y a la dignidad, de cara a un mejor vivir, de cara al vivir sabroso en este país. Así que más que la moral, hay que avanzar en la ética, y pues el mensaje es para ustedes, los jóvenes. El cambio es con ustedes o no será. Gracias. Alejandro Gaviria, ¿de tu turno? Francia, el debate tal vez se lo vuelve semántico, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tú sabes que yo he defendido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluso contra el asedio en su momento del ex procurador Alejandro Ordóñez. Ingrid, yo no he aceptado apoyo de personas con el narcotráfico, yo simplemente, sin ningún tipo de relacionamiento, sin ningún tipo de compromiso, sin llegar a ningún acuerdo ni a ninguna negociación, ninguna en absoluto, como lo he dicho siempre, cuando era ministro de Salud yo ni siquiera conocía el partido político de quienes iban, porque la política tenemos que aceptarlo así. La política tiene que incluir los políticos, y nosotros tenemos una doble responsabilidad con nuestros principios, pero también con la transformación de Colombia. Yo no voy a hacer negociaciones con nadie y tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera. Simplemente una persona ofreció un apoyo voluntario por un tema que era personal. Yo lo acepté. Muchas gracias. Sin ningún tipo de compromiso. Muchas gracias. Gustavo Petro. Yo tengo dos réplicas, una pequeña. Cuando uno va a luchar contra la corrupción, lo primero es que tiene que saber de qué se habla. Yo logré denunciar decenas de senadores con nombre propio que fueron todos a parar a la cárcel por sus vínculos con la parapolítica, y no fallé ahí por la calidad de la investigación que se hizo. Luis Pérez no hace parte del pacto histórico, es candidato independiente a la presidencia tal como usted, no tiene que ver con nosotros. Entonces no nos acuse falsamente. Dos, y permítame una segunda réplica que no tomé, ahí les voy a dispensar, es una matemática, Alejandro, sobre el tema de ser pilo paga, y voy a tratar de hacerla. 200.000 estudiantes cada año que salen del colegio no entran a la universidad en Colombia. Si usted le coloca 10 millones de pesos por costo de esos estudiantes para que accedieran, usted tiene más o menos una cuantía de 3 millones, termino, por 5, te da 15 millones de pesos que tienes que aumentar en el presupuesto de los 4 existentes. Muchas para gracias, lograr que toda la cobertura, que toda la juventud asista a una universidad. Si Ese decidió es no el tomar la tamaño del réplica reto. anteriormente, le agradecemos que por favor respete el tiempo. Bueno, Johanna, muchas gracias. Bueno, creo que han quedado unas cuantas cosas por decir, entonces aquí un poco adaptándonos, improvisando, vamos a otorgarles 2 minutos a cada uno para que digan cualquier cosa adicional e inviten a la juventud a votar en estas elecciones. Empezamos con Francia Márquez, tiene usted 2 minutos. Bueno, en este país siempre nos dijeron que la política no tenía que ver con nosotros, que no era para nosotros. Hoy los nadies nos ponemos de pie para escribir una nueva historia para este país. Esos pueblos indígenas, negros, campesinos, las mujeres, que somos el 52%, los jóvenes, la comunidad diversa LGBTIQ+, esos nadies que nunca pudimos soñar en andar sin miedo en este país. Hoy estamos desatando el miedo para sembrar esperanzas, esperanzas que se construyen desde abajo,
con trabajo, con ética, con amor, con alegría. Yo les invito a Colombia hoy a tomar una decisión, y es la decisión del cambio. Nuestra gente está sufriendo, nuestras mujeres en los territorios siguen siendo desplazadas, nuestros líderes todos los días siguen siendo silenciados. Los jóvenes que se levantan a exigir educación no regresan a casa porque los asesinan con las balas de la patria. Hoy Colombia tiene que despertar, hoy Colombia tiene que levantarse, ponerse de pie. Nos dijeron que la política no se mete con nosotros, pero cuando ha desmembrado nuestra condición humana, siempre se metió con nosotros. Hemos estado gobernados por una élite mezquina que le dio la espalda a su país, a su gente. Hoy este país berraco, luchador, pujante, tiene que ponerse de pie. Entonces este 13 de marzo yo tengo un gran desafío, ¿sí? Y el gran desafío es ganarle a Gustavo Petro, a Eli Juliana, a Camilo Romero y a Saad en la consulta del pacto histórico. Pidan el tarjetón y voten por el cambio. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuemos con nuestros invitados. Alejandro Gaviria, tiene usted 2 minutos. Bueno, de nuevo, gracias a todos por el debate. Yo fui un ingeniero, alguien que entiende nuestros problemas y le gustan las soluciones concretas para los problemas concretos. Fui también por muchos años un economista dedicado de manera minuciosa a entender nuestra realidad social, a mostrar cómo los colombianos tenemos que ser capaces de mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas, una sociedad excluyente e injusta. Soy también un escritor, alguien que cree en el poder de las palabras, y que un líder político tiene que tener también la capacidad de inspirar un país, de unirnos alrededor de un propósito colectivo, de recuperar nuestro orgullo y nuestra posición en el mundo. Y soy también un sobreviviente de la violencia y de una enfermedad grave. Es esa fuerza, si se quiere, emocional, la que traigo al debate presidencial. Yo quiero ser, como lo dije al comienzo, el presidente de las oportunidades. El presidente que le diga aquí a todos: no nos vamos a resignar. No nos vamos a resignar a la pobreza. No nos vamos a resignar a la violencia. Estamos entrando a ese tetrapico de violencia. No nos vamos a resignar a la ignorancia. Vamos entre todos, no dividiendo el país, sino uniéndolos a construir una historia colectiva para que Colombia sea, en 4 años y más allá, un país sin miedo, un orgullo para el mundo, un país con sus bosques intactos, donde muchos jóvenes que hoy se sienten desterrados de cualquier forma de esperanza puedan decir, como yo lo he dicho desde el comienzo: Colombia tiene futuro, Colombia tiene que tener futuro y lo vamos a construir entre todos. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Ingrid Betancourt. Jóvenes de Barranquilla, yo llevo 30 años en esta lucha contra la corrupción. He pagado un precio muy alto por defender estas banderas. En el Congreso fui expuesta a debates crueles y también tuve que enfrentar la corrupción en carne propia, teniendo que sacar a mis hijos por las amenazas del narcotráfico y de políticos corruptos vinculados al presidente Ernesto Samper cuando denuncié la financiación de las campañas con recursos del narcotráfico. Después fui secuestrada por las FARC y duré 6 años en manos de esta guerrilla con la complacencia de la clase política tradicional, que estaba muy feliz de verme afuera del ruedo político y que hizo lo posible no solo para que me olvidaran, sino para que yo no volviera. Pero aquí estoy, y estoy gracias a ustedes, estoy gracias a los
colombianos héroes de jaque que tuvieron la valentía de sacarme de las garras de las FARC. Volví a enfrentar la dura realidad de una vida post-secuestro, el trauma de mi familia, de mis hijos, la agresividad de una Colombia revictimizante que no aceptaba que las víctimas del terrorismo pudiéramos acceder a los derechos de ley que establecía la legalidad colombiana. Desde donde estuve defendiendo a Colombia. Fui la voz de muchos colombianos en el exterior. Hoy quiero ser la voz de ustedes. Muchas gracias. Gustavo Petro. No nos cansaremos de dar la mano, así la rechacen, y hacer un pacto con todos ustedes aquí presentes y más, millones y millones de colombianos en función de un propósito: cambiar a Colombia. ¿Por qué cambiarla? Porque llevamos 2 siglos de violencia permanente, porque tenemos la sociedad más desigual casi del mundo, porque la pobreza nos inunda, porque las faltas de posibilidades para la gente simplemente para existir, para vivir, nos están conduciendo a degradarnos y a destruirnos como sociedad, a impedirnos un destino como nación. La guerra perpetua, la economía raquítica, la falta de oportunidad, la desesperanza. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Y qué tenemos que construir? Un país donde sea posible vivir, donde la posibilidad de la dignidad sea cierta, donde los derechos de las gentes, los más simples pero fundamentales, como estudiar, como alimentarse, como tener arte o cultura, puedan ser garantizados. Un país democrático donde valga la pena vivir, porque al final lo que queremos en este cambio es que Colombia se pueda transformar de un cementerio que es hoy, de una desesperanza que es hoy, hacia una potencia mundial de la vida. Colombia, una potencia de la vida. Esa es la promesa, la propuesta, la ilusión y la bandera que les proponemos a las juventudes, al profesorado, a la sociedad entera, a los que no tienen y a las que no tienen nada que perder. La posibilidad del cambio en Colombia es salir de la muerte y construirnos como una potencia mundial de la vida. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes. En nombre de la Universidad del Norte, de su rector, del decano, de yo como presidente de Cosmopolítica y de todas las personas aquí presentes, les agradecemos inmensamente a estos candidatos por estar acá. A toda la logística y a la prensa por su incansable